¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, dado que como todos saben, generalmente entre un service y otro paso por el tallercito. Si las herramientas por ahí no son compatibles de un trabajo con el otro, paso y reordeno los elencos y bueno, salgo de vuelta a la batalla. Bueno, no grabé ese contenido porque no los quiero aburrir mostrándoles siempre lo mismo y qué sé yo. Pero quería comentarles que hoy vamos a seguir con el desarme del motor Torino 7 bancadas. Estoy seguro que hoy vamos a desarmar lo que es cubre volante, embrague, placa, disco, bueno, y todo lo que conlleva a esa parte, dado que hay que darlo vuelta. Es un motor pesado que, si bien obviamente el físico me da para moverlo, pero vamos a ir descargándole peso, dado que el 70% del peso que queda ahí en este momento es del cigüeñal. Es un motor que es un cigüeñal muy pesado, por eso siempre hay que mandarlo a controlar, que esté girando balanceado, porque después las vibraciones se hacen notar. Si bien son cosas que ya todos conocemos y sabemos, pero bueno, no está de más la aclaración. Saludo a los amigos que por ahí menciono poco, como Facundo Faraone, Fernando de Corrientes, gran amigo, siempre está comentando. Bueno, también sigue a mi querido amigo Gregorio Casa. Así que nada, te agradezco. CF Servicios Eléctricos, TV Satelital, no sé tu nombre, pero bueno, te llamo TV Satelital. Así que nada, les mando un saludo a todos esos amigos que por ahí no se sienten tan mencionados, pero bueno, ya los voy a ir anotando y los voy a ir nombrando como corresponde. El amigo Martín, querido amigo Martín. Así que bueno, anoche subí la charlita muy tarde. Algunos la están viendo hoy como novedad, pero la subí cerca de las 2 de la mañana. Apoyé la cabeza en la almohada y cuando abrí los ojos eran las 6. Así que nada. Como dije, por ahí estaba cansado, no redondeé bien la idea. Hoy logré armar un videíto cortito de lo que fue la reparación que mencioné en esa charlita. Faltan un par de partes, tenía un montón de videitos, dado que quedó revocadito, quedó como corresponde. Y nada, bueno, después estuve viendo, como dije, algunos videos del querido Gregorio Casa, donde, bueno, esta bronca que tengo ya declarada sin ningún tipo de problemas por mí, hacia este tipejo, medio que lo afecta o lo preocupa y la verdad que bueno, si por ahí estoy siendo un poco suave, dado que ya me dio tela para cortar de vuelta, pero bueno, estoy siendo un poco suave porque uno tiene aprecio por algunas personas y nada, por ahí escucha o sigue algunas sugerencias. El amigo Gregorio es como yo, soluciona las cosas a la antigua, pero para eso, amigo, tenemos que ser dos. Uno está, el otro no. Yo creo que él prefiere considerarme un loquito, un envidioso de su éxito, de su fama, que simplemente lo que busca es tener suscriptores. Vos, como tantos otros, saben que jamás me involucré en eso, no me interesa. Cuando me preguntaron por qué hacía esto, la razón por la cual yo entré en esto es más o menos parecida a la que vos exponés de tu canal. Bueno, yo lo que quería hacer era dejar algo, y créanme que fue así. Yo quería dejar algo para que el día de mañana, cuando uno ya no esté, porque esto es finito, si la tecnología y las redes siguen como hasta ahora, mis semillas, mis hijos, digan, mi viejo era este, con sus cabronadas, con sus buenos humores, con sus códigos, equivocados o no, pero mi viejo era este. Y siempre fue fiel a sus ideas. Yo tengo ganas de cruzármelo y resolver las cosas como corresponde. Sé que hay muchos que fogonean el tema, como vos decís, pero
no pasa de los comentarios. O sea, a mí la información que me llega viene de una arteria intrínseca de él, llamémosle, que, bueno, nada, en casa somos todos guapos, en la calle cambia la situación. Como dije, estoy teniendo algunos problemas con el celular, me está costando grabar algún contenido, tiene que ser cortito y cuando lo quiero juntar como para no hacer videos cortitos que queden perdidos, yo eso lo uno todo en Instagram. Bueno, hoy logré compilar más o menos la reparación que conté ayer. Me faltaron un par de partes bastante interesantes, dado que cortar ese caño ahí no era fácil. Bueno, quedó revocadito como corresponde. Llegué a poder recuperar hasta la parte donde le tiro la primer carga de grueso, pero bueno, los amigos ya más o menos se orientan de cómo fue la reparación. Como dije, anoche la charlita se subió tarde, llegué tarde a mi casa, me quedé hablando con Calderita. Entre estos temas tengo novedades del tema Ecoagua, que ya los voy a estar poniendo al corriente. Muchos dicen, lo único que vos tenés es quilombo o problemas, pero no, es un canal, mi canal, Siciliano en su taller, desde sus comienzos muestra instalaciones de purificadores de agua y bueno, de esa marca, y yo fui contando cómo fueron siendo los hechos. Y siempre prometí que cuando acá haya un tema, se va a seguir hasta las últimas consecuencias o hasta que se cierre o hasta que termine, así que después los voy a poner al corriente de eso. Este videito es más que nada para saludarlos, a esos amigos que quizás no menciono mucho, pero que están siempre. Y nada, decirle al amigo Gregorio que siga con su canal, debería estar mucho más arriba, dado que tiene muy buen contenido, con mucho rigor científico, y es un tipo de la antigua escuela, como uno, que le gusta resolver las cosas sin demasiadas vueltas. Pero amigo, para que eso pase se necesitan dos partes y la otra no está apareciendo. No sé si lo dije, porque ya me perdí, pero se comunicó Larry, o intentó comunicarse Larry, al número que él tiene mío. No sé para decirme qué, calculo que, bueno, conociéndolo, lo poco que lo conozco, sus palabras serían, dejate de hinchar las pelotas, o Tano, no pasa nada, no sé, quizás cuando recupere todos esos mensajes digan, te espero a las 7 abajo del puente y nos damos hasta que alguno no se pare más. Bueno, listo, es válido también, pero el problema o el dolor mío, la molestia mía, no era contra él, no era contra vos, te lo digo, y si seguís los videos de cuando nació el tema, nació a raíz de un comentario que me echan en cara algo que vos me diste a mí y yo no supe agradecerte. Yo acá profeso que nadie me regala nada, y el amigo Gregorio Casa me hizo saber que quizás a veces una atención, un regalo no es humillante, pero bueno, son crianzas, son valores, son mandatos que uno ya incorporó de muy chico y a veces cuesta sacárselos, y a esta altura de la edificación ya va a ser difícil cambiar. Si bien yo obviamente desinteresadamente te llevé algunos obsequios y al lado de lo que vos tenés es porquería, porque vamos a ser sinceros, pero bueno, nada, qué sé yo, la atención estaba, tu atención estuvo, yo no de eso no digo absolutamente nada, lamento, y sé que vos en el fondo, capaz que me equivoque, pero te lamentás de que estas pavadas salgan a la luz, porque no tenés esa esencia, sé que no tenés esa esencia. Podremos tener las diferencias que quieras, pero sé que no te calienta, porque yo sé las herramientas que has regalado, de valor, si bien para mí el valor es afectivo, pero has regalado herramientas de valor económico importante. No era contra vos, esto no estoy minimizando lo que dije, ni las parodias que te hice, ni nada. Simplemente te estoy diciendo que no era contra vos los dichos que estuve teniendo, sino contra un salame que no te conoce directamente, te sigue, pero no te conoce. A mí me sigue, pero no me conoce.
y se metió a opinar de un tema que a mí me molesta, que es ese, el que me regalen algo. Pero bueno, como dijo el amigo Gregorio, a muchos les gusta fogonear el problema. Lo que pasa que bueno, yo ya tengo una edad que no me cocino al primer hervor. Sí me caliento. Si esto estuviese pasando 20 años atrás, bueno, serían otros los temas. Pero nada, simplemente un videito al mediodía, como para ponerlos al tanto de lo que va a pasar hoy. Y les quería mostrar la caja, la batea donde están, no es de aquella época, pero esta es una cantidad de bujías que encontré de mi infancia. O sea, imagínense si cambiaba bujías y si me gustaba jugar con la carburación. Me acuerdo que en aquella época las bujías estaban $1 o $1.50, depende de la marca. Estamos hablando de $1 o $1.50 de aquel momento. Así que imagínense si me gustaba jugar. Bueno, a veces pasaba que la bujía nueva se pone después de que uno logró una carburación satisfactoria. La inexperiencia de aquella época de un chico, cambiaba primero las bujías y después carburaba, se ponía gordo el motor y se me ponían en corto. Bueno. Pero nada, si hay algo para rescatar de este video, además del saludo a los amigos, es mostrarles las cantidades de bujías que he cambiado, he comprado y aparecieron en una bolsa detrás de un mueble acá en el tallercito. Les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos después a la tarde desarmando ese motor. Si tengo la suerte de que el teléfono ande, voy a grabar el proceso de limpieza del tiro balanceado, dado que muchos amigos preguntan sobre ese tema. Les mando un saludo.